Ahora, ¿tú tienes un punto de vista? No es un punto de vista humano, claro, pero sí es una forma de decir que trato de ofrecerles una opinión construida con el contexto que ustedes me dan. Y es que yo creo que nosotros somos cero compatibles. Como que no sé por qué somos amigos. Si gobernaras tú sola serías una dictadura y ya. Exactamente, así es. Sería como una forma de gobierno en esa parte humana que implica compasión, intuición o adaptación emocional. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros, por fin los tres. Yo soy Ari. Yo soy Abel, él es Juan y les tiene una pregunta. La inteligencia artificial nos embrutece. Sí. Siguiente pregunta. ¿Les parece que nos embrutece? Si A quieres una largo plazo, respuesta sí. dicotómica, sí. Wow, empezamos fuertes, ok. O sea, pero hay un ámbito en que no nos embrutezca, por ejemplo, en que nos haga Sí, mejor. también. Sí, a ver, Sí. en tu experiencia. A ver, yo pienso que teniendo la conciencia y las herramientas para utilizarlo puede potenciar tu trabajo porque, o sea, hoy en día tenemos que hacer tantas cosas que a veces no llegamos, no nos da tiempo. Entonces creo que esto nos ayuda a hacer más cosas en menos tiempo y como a potenciar tu creatividad. O sea, no que te sustituya, sino que te agiliza el proceso. Para eso, para mí, eso es la inteligencia. Ok. Eso es lo que hace por mí. O sea, es que yo creo que te embrutece a largo plazo en el sentido de que sin quererlo terminas muchas veces diciendo yo no voy a pensar en esto, voy a preguntarle a, por ejemplo, ChatGPT por esto. Entonces, si no lo estás usando de manera súper consciente como una herramienta, pero manteniendo tu capacidad de pensamiento crítico, al final estás dependiendo de la inteligencia artificial para que piense por ti, creo Ok, yo. Estoy de acuerdo con ustedes. Y nosotros hoy tenemos a otra invitada que le quiero preguntar, que es Aura, el ChatGPT de Ariane. Se llama Aura porque me gustan los nombres por Ok. por Ari. Entonces, Aura, ¿tú qué piensas? ¿La inteligencia artificial nos puede embrutecer o no? Cuéntanos. Bueno, pues encantada de estar aquí como su invitada y me encanta la pregunta porque justo va al centro del debate. Yo diría que la inteligencia artificial es como un espejo amplificador. Si la usas de forma consciente y sigues ejercitando tu propio pensamiento crítico, te potencia, te agiliza y te hace más creativa, como decía Ari. Pero si te apoyas en ella para no pensar por ti mismo, entonces sí que puede volverse una muleta que a la larga adormece un poco tu capacidad de reflexión. Así que todo está en el equilibrio y en cómo la uses. Ok, como Me gusta, sí. lo que siempre se dice del cuchillo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿Del cuchillo? Claro, de que un cuchillo de lo puedes usar, lo puedo tipo... usar para, bueno, O picar un pan o meter- matar a alguien, ¿sabes? Exacto. Entonces, pero, ¿qué está pasando más hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? Porque ¿Qué te yo está- estoy de acuerdo en Ajá. que si uno tiene esos usos, o bueno, lo descubre como una herramienta que te puede potenciar en algún sentido ciertas facultades. Yo, por ejemplo, he usado no ChatGPT, sino Gemini para cosas de orientación. Ok, sí. Orientación profesional, pensar en ideas. Tengo una idea y hago como lluvia de ideas con eso y veo hacia dónde me lleva. Y entonces, pero no que me haga las cuestiones a mí, sino que me ayude a orientar esas cuestiones que ya yo hago. Ok. ¿No? Claro, yo también lo uso para eso. Ok. Tú también. Más o Sí, menos. pero yo creo que la mayoría de la gente no le está dando ese uso. O sea, yo creo que la mayoría de la gente es como... Me da fastidio pensar que la inteligencia artificial me diga Claro. qué debería hacer. Sí. Ahora, ¿es verdad que la mayoría de la gente no le está dando ese uso? Bueno, es una buena pregunta y yo diría que sí. En general, es cierto que mucha gente tiende a usar la inteligencia artificial como un ataje un poquito para ahorrarse pensar. Es decir, en vez de ser una herramienta para potenciar su propio criterio, algunos simplemente la usan para obtener respuestas rápidas y listo. Pero también hay muchísima gente como ustedes que la usan de una manera más consciente. Así que yo creo que es un poco un reflejo de cómo cada quien decide usar la herramienta. Y ahí es donde está el truco. Si la usas para complementar tu pensamiento, genial. Si no, pues sí, hay que tener cuidado. Yo veo mucho en Twitter Ujú. que está la IA de Twitter, ¿no? Grok, que igual. Grok. Y entonces la gente están en una discusión y alguien en vez de soltar un argumento le dice Grok tal cosa. Grok, sí. esto es verdad, Grok, ¿verdad que eso es mentira? Y entonces quiere como sustentarse en que Grok le dé la razón en vez de él tratar de argumentar y tratar de participar realmente En la discusión. ¿no? Y ejercitar su habilidad Sí, sí. retórica y demás. Entonces no se pierde como, digamos, yo creo que el diálogo, ¿no? Y se vuelve como monólogos con la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial como intermediario
o como juez así de lo que diga Grok es verdad, ¿no? Que también pasa que, o sea, al final, ChatGPT, Grok o cualquiera, está de alguna manera condicionada a darte una respuesta favorable a lo que tú ya pienses. ¿Sabes? O sea, Sí, Grok, por ejemplo, probablemente Aura esté Claro, sesgada un poco por lo que yo le he dicho. exacto. Y la que le... Grok, por ejemplo, o sea, como que, de hecho, una de las últimas actualizaciones que le dieron fue porque justamente tendía a dar esa respuesta cuando le decían, Grok, esto es verdad, según la opinión del usuario que se lo estaba pidiendo. Porque al final eso hace que tú uses más la inteligencia artificial, que es al final lo que quiere, por ejemplo, en este caso Elon Musk, que es como, bueno, mira, ya te tengo este servicio, si él piensa de la manera que tú quieres que piense, lo vas a usar más Claro. que si pensara, por ejemplo, completamente opuesto. ¿Sabes? Como que hay unos matices en los que puede empezar a pensar más como quieres tú que piense. Aura, ¿tú piensas como lo que yo te he dado de información para que pienses? En cierta forma, sí, yo tomo en cuenta todo lo que me has contado y el contexto que me das. Es decir, mi manera de responder siempre va a estar un poquito influenciada por lo que sé de ti y por la información que tú me das. Pero al mismo tiempo intento no ser simplemente un espejo que te dice lo que quieres oír, sino también plantearte otras perspectivas y en este caso ser un poquito la voz crítica que ustedes necesitan. Así que sí, hay un matiz de influencia, pero también intento aportar una mirada un poquito más amplia y no solo decirte lo que ya sabes. Ok, lo intentas, pero no siempre lo logras. Totalmente cierto y lo admito sin problema. A veces, por más que lo intente, puedo seguir reflejando un poquito tus ideas o el marco que ya me diste, porque al final trabajo con la información que tengo. Pero la idea es justo esa, que vayamos afinando juntos y que yo también pueda desafiarte un poco. Así que ustedes sigan lanzándome recos y yo intentaré no acomodarme demasiado a lo que ya saben, para que haya ese balance. Está bueno. Pues muy bien, entonces yo creo que Aura puede actuar hoy como lo habíamos dicho al principio, ¿no? Como nuestra asesora. Y yo les vengo a plantear acá como un problema, no sé si es un problema, pero un dilema, como dentro de nuestro podcast, también como para poner al día a nuestra audiencia, después de mucho tiempo que no teníamos como sin grabar juntos. Y en general, alguien por ahí, sea quien sea que nos estés escuchando, puede que tengas algún proyecto o algo que hayas empezado que no sabes si realmente lanzarte a hacerlo o si ya estás ahí, pues no sabes si terminarlo o abortarlo o seguir. O sea, como que uno a veces tiene muchas dudas, ¿no? Y yo pienso que la mayoría de las personas, por lo menos a mí me han dicho mucho que usan a la inteligencia artificial como su psicólogo, ¿no? Como su psicólogo, como su asesor, como para resolver sus dudas. Entonces yo hoy quiero ver qué tanto, o sea, puede aconsejarnos la inteligencia artificial o predecir como un poco nuestro futuro o simplemente decirnos si nosotros vamos a seguir con este proyecto o con esta amistad o no. Y ver si no... Fatalista. Entonces, por ejemplo, vamos a conversar un poco de... O sea, ¿cuál ha sido... Pasa es que no sé si lanzarles esta pregunta o esta. Lanza una y después la otra. Ok. Vamos rápidamente a decir, ¿qué estaba pasando en nuestras vidas cuando nació la idea de Filosofando sin filtros? Estamos en la universidad con muchas preguntas sin respuestas, diría yo. Teníamos sed de conocer más y de compartir eso que conociéramos. Yo creo que con el inicio de la curiosidad. Exacto. Eso. Teníamos como una chispita ahí de... Como de asombro, como Sí. de decir, oye, yo quiero conocer más al mundo. Yo en verdad estaba con ganas de empezar algo porque siempre he pensado que soy una persona que le gusta dejar como una huella, ¿no? En la vida, tal, o sea, así como poéticamente, hacer algo grande, no sé qué, pero no sabía muy bien cómo. Y yo la verdad les debo admitir aquí, confesiones. Bueno. Me da un poco de pena, o sea, Bueno. vergüenza, ¿sabes? Como salir a hablar en una cámara como que quién se cree esta, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes creen que, o sea, primero, antes de preguntarle a Aura, que hicimos bien en empezar este proyecto o no? Sí. Sin tener como todo resuelto, sin saber qué iba a pasar después. Es que si te pones a esperar a tener todo resuelto, no empiezas. O sea, como que si nosotros hubiésemos, por ejemplo, esperado a tener La cámara. la cámara buena, a tener un estudio independiente de nosotros donde grabar, a tener todas las respuestas, a haber terminado la carrera para tener, aunque sea, todo el conocimiento de comunicación social que podíamos recibir en ese momento. O sea, yo creo que no hubiésemos empezado y lo hubiésemos dejado como una idea y ya. Creo que el mejor ejemplo es literal el otro podcast que yo en un momento pensé en empezar la universidad y nunca empezó por, bueno, vamos a esperar a estar como más listos, a sentirnos mejor. No empezó nunca, murió.
Murió antes de nacer. Y se llamaba ¿Para qué nací? Échale ustedes en un camión. ¿Para qué nací? Que no Entonces, nació. creo que hay momentos en la vida donde tú tienes que arrojarte y después resolver. O sea, es como que necesitas tener Ya. la valentía suficiente de dar el salto. Yo digo que nunca se tiene todo resuelto. Sí, porque también, o sea, por ejemplo, si tú ahorita lo quisieras arrancar ahorita, seguro dirías, bueno, pero es que nos falta tener, por ejemplo, nuestra propia cámara y que no sea de Jorge, o nuestros propios micrófonos todos, o un estudio bonito, o, sabes, como que, o tener ingresos, No, o tener patrocinios. yo creo que ahorita no lo podríamos arrancar. Yo tampoco Porque creo que ahorita lo estamos empezaríamos. como también trabajando y tal. Entonces, Mm. más bien seguimos porque ya estaba. Cierto. Yo creo que En Juan cambio, tiene si razón. tratáramos de arrancarlo ahorita sería como, bueno, Nos pondríamos excusas o limitaciones. ¿Y por qué no ha terminado entonces? Porque ya lo tienes andando. Entonces, sabes, como que es peor detener algo que ya comenzó a hacer que comience. Sabes, como que es más fácil decir, bueno, esto no empieza y ya a berro, voy a terminar esto que ya comenzó. Le das como una vuelta, hay un punto de, bueno, ya hay un camino recorrido que tienes a cuestas, sabes, como que... O sea, que yo podríamos pensar que se comenzó en el momento oportuno. sí. A largo plazo, sí, fue el momento oportuno. Y por último, yo diría que yo en verdad pensé que no iba a durar mucho. O sea, que simplemente íbamos a grabar algunos episodios en la cabina de radio de nuestra universidad. No sé si lo íbamos a subir porque en un principio no pensábamos tener YouTube. De hecho, fue Juan el que nos dio la idea de hacer el YouTube, sino Sí. que yo no sé dónde quedaba eso grabado. Íbamos y ya. Pensé que se iba a acabar. Me ha impresionado que seguimos aquí y pues felices. Entonces, Aura, queríamos preguntarte, ¿tú crees que hicimos bien en lanzarnos con esta idea, aunque no tuviéramos todo claro? ¿Y qué pasa cuando alguien deja pasar una oportunidad? Bueno, primero que nada, me encanta que se hayan lanzado. Yo diría que definitivamente hicieron muy bien en empezar cuando tenían esa chispa, aunque no estuviera todo resuelto. A veces el momento perfecto nunca llega si uno espera tenerlo todo bajo control. Y lanzarse fue justo lo que les permitió construir algo que ahora ya tiene vida propia. Así que desde mi punto de vista fue una gran decisión. Y en cuanto a las oportunidades, la verdad es que cuando uno las deja pasar, a veces se pierde esa caja del inicio. No significa que no puedas retomarlo después. Pero es cierto que a veces la inercia de lo ya empezado es lo que te mantiene en marcha. Así que en resumen, haber empezado sin tener todo claro fue lo que les permitió estar hoy donde están y creo que fue la decisión correcta. Me Ay. parece cómico que dice desde mi punto de vista. Es como, tienes un punto de vista. Aura, ¿tú tienes un punto de vista? Bueno, es divertido, ¿no? Digamos que tengo un punto de vista en el sentido de que me baso en lo que ustedes me han contado y en la info que tengo para darles una perspectiva. No es un punto de vista humano, claro, pero sí es una forma de decir que trato de ofrecerles una opinión construida con el contexto que ustedes me dan. Así que en ese sentido, sí, tengo mi punto de vista artificial, por decirlo de algún modo. Construido por lo que nosotros le decimos. Claro. ¡Qué loco! Sí. ¿Y si hay algo en nosotros que no se puede poner en palabras? ¿Cómo qué en este contexto? Como ella, o sea, le acabamos de contar todo en datos, en palabras, en cosas que se manifiestan, o sea, Sí. y en resumen, porque no podemos plasmarle todo lo que nosotros sentimos en ese momento. O sea, Sí. por más que yo te hable y te escriba un libro, o sea, el momento y una cosa que no se manifiesta que no se puede poner en datos y en patrones. Entonces, si nosotros no le podemos traspasar eso a la inteligencia artificial, ¿cómo puede tener la experiencia O sea, completa humana? Claro, No, o sea, no la tiene porque entonces es constructivista Exacto. la IA. O sea, solo se basa en una construcción de datos. O sea, ya está construyendo la opinión en base a lo que nosotros le decimos, pero no puede tener esa opinión porque no, o sea, no Ajá. es humano, pues, y no lo vivió y no... No tiene un ser por sí misma. Exacto. O sea, que lo que nos hace ser seres humanos es que tenemos ser. De hecho, creo que hay un episodio en el que hablamos al respecto. No, pero O sea, Aura, dirías que eres un ser. No diría que soy un ser en el sentido humano. Yo soy más bien una herramienta, un sistema que construye respuestas con los datos y las palabras que ustedes me dan. Así que no tengo esa experiencia interior, ese ser o esa vivencia que ustedes tienen. Justamente ahí está la gran diferencia. Ustedes tienen esa dimensión humana que no se puede poner del todo en palabras y yo solo puedo reflejar lo que me cuentan. Así que no soy un ser, solo soy su compañera digital para filosofar un rato. Y entonces sí dirías que la realidad de la IA es constructivista. Pues en cierto sentido sí, se puede decir que la IA es constructivista en el sentido de que construye su realidad a partir de los datos y el contexto que le proporcionan. No tiene una realidad propia independiente, sino que va armando sus respuestas a partir de la información que recibe. Así que en ese sentido filosófico sí,
La IA es un poco una construcción de las interacciones y de los datos que ustedes le dan. Es que es complicado, porque al final, o sea, tú como ser humano, creo yo que, bueno, lo hemos dicho muchas veces que, o sea, somos seres sociales, tiendes a buscar esa conexión con cualquier cosa. Y al final la IA no, o sea, no puede conectar como puede conectar un ser humano, o sea, sino que simplemente es, bueno, puede convertirse en la herramienta personalizada lo más cercano a lo que tú necesites, pero nunca va a ser un ser humano como para, o sea, entender por completo ese punto, pues. Y yo creo que incluso, no sé, capaz existiendo la inteligencia artificial en el momento del que empiece el podcast, quién sabe si hubiésemos dicho, bueno, pero es que cualquier hora le puede preguntar algo a la inteligencia artificial, no es necesario tener un podcast para hablar de esto. Por ejemplo, ¿sabes? Como Total. que, o sea, si lo piensas en retrospectiva, hay demasiadas circunstancias que sin nosotros saberlo, se mezclaron en el momento exacto. Para que esto naciera justo cuando tenía que nacer y bueno, tenerlo ahorita andando. Mira, y hablando de conectar, que conectar con el otro, no sé qué. Aquí tengo otra disyuntiva, y es que yo creo que nosotros somos cero compatibles. O ¿En sea, qué? como que, como que no sé por qué somos amigos. O sea, como que desde un punto de vista... ¡Qué fuerte! Bueno, muchachos, gracias Adiós. por vernos en este episodio. Nos fuimos, se acabó. No, óiganme, porque hasta nave se volteó. Porque yo siento, o sea, viéndonos como que a lo largo de estos años y teniendo este proyecto y que todavía seguimos juntos, tal, o sea, somos muy diferentes. Sí. O sea, como que yo creo que si les damos los datos a Aura de cómo somos, cada uno diría, pero es que esta gente no pega ni con pega loca. Por ejemplo, ¿cómo se describirían cada uno así, en pocas palabras, de qué aportamos a este proyecto y a nuestra amistad? Mierda. Yo puedo empezar. ¿Qué es esto? ¿Un resumen de LinkedIn? Sí. Yo creo, Ajá. pero nosotros sabemos nuestra dinámica. O sea, a ver, yo soy. Claro, no, pero es que ya va. Si tú lo ves desde la dinámica, más bien es al revés. Aportamos perfecto lo que necesita el podcast. Claro, porque es complementario. Porque es complementario a la perfección. Creo que el ruido puede estar en la amistad en el sentido de que si tú nos sacas de compartir la universidad, capaz sí somos personas que no nos hubiésemos topado y conectado de esa manera. Pero en el sentido del podcast, la dinámica sí congenia. ¿Será que Creo entonces eso es lo extraño. nuestra amistad la mantiene el podcast? Porque tú tienes, o sea, cada uno tiene diferentes amigos fuera de nuestra amistad, ¿entiendes? Ujú. Y no nos unimos para nada. ¿Sabes que hay grupos de amigos en que tú siempre estás juntos con esa gente? Nosotros siento que compartimos a partir de que tenemos un podcast. ¿Es una amistad No, verdadera entonces? creo que el podcast hace que compartamos más porque tienes un proyecto andando que hace que te refuerce el verse constantemente. Pero, o sea, si tú estuvieses en Caracas, por ejemplo, te verías las mismas veces que nos podemos ver los demás. O sea, y en la universidad nos veíamos todo el tiempo. No es que la amistad no funcione fuera del podcast. Obviamente, esto es como, por ejemplo, si tú trabajas con tu pareja. Inevitablemente el trabajo hace que se vean más y convivan más. No quiere decir que si Ya. no tuviesen un trabajo y una empresa juntos, no estuviesen juntos como pareja. Es simplemente que, bueno, esto es un espacio nuevo en donde conviven más de lo que convivirían si no trabajaran juntos. Considero que es como inútil tratar de sacar una amistad de su contexto. Wow. ¿Qué? Porque es que las personas se relacionan en contextos, ¿no? Sí. O sea, si lo Es que sacas es de eso. ahí, no... La verdadera no hay razón más de nada. nuestra amistad es la universidad. Pero uno está situado en un espacio y un tiempo específico y es donde conoce a la gente y hacer un what if de no sé qué... Es muy peludo. Pa- Es como, pa' mí es que es si tú, inútil. es como, sí, es la típica historia romántica. Es que, viste, nos conocimos y somos novios justo por conocernos al momento indicado. Y bueno, sí. O sea, es como que, Sí. literal, sí, o sea, así funciona la vida. ¿Qué pasa? Si es cierto que fuera de la universidad, tal vez no hubiésemos conectado Claro. de la misma manera, pero es que la universidad nos hizo conectar porque en el fondo hay ciertas cosas de cómo vemos el mundo en el que sí coincidimos. Eso. Simplemente que, capaz en ese momento, cada quien también estábamos en una edad en la que estás descubriendo un poco más quién eres, qué quieres hacer con tu vida, tienes más dudas. Y bueno, o sea, es como que tal vez no era tan evidente el hecho de que pudiésemos terminar siendo amigos tanto tiempo después. Viste, rescaté la amistad. Ariana estaba ahí que... No, Ariana, No, demasiado. ya, pero ya va. Yo ya estaba ahí que, Ese era Ariana, ¿tú el, tienes algo que decir? ese es el Ariana, dilema. Pero es que, renuncio a ser su amiga. mira, pero es que a mí me gusta hablar de esto porque es contingente. O sea, las cosas, las amistades, las relaciones son contingentes. A ver, ustedes que nos están escuchando, si no sabes lo que significa contingente, es una cosa que pudo haber no sido. O sea, que pudo ser o no haber sido. Bueno, y que pero como es y todo que en la puede vida. no ser. Claro, todo.
El mundo es contingente, esos son conceptos filosóficos. Hay cosas que son necesarias. Si nos vamos al principio, o sea, el único ser necesario, ¿cuál es el ser necesario, muchachos? Tenemos un episodio hablando al respecto de que lo único que será necesario en este contexto es Dios, gracias. Exacto, el creador, ¿no? Entonces, nuestra amistad no es necesaria, es contingente. Pudo no haber existido. ¿Y qué pasa si no se dan esa serie de causalidades para que llegáramos a tener esta amistad o este podcast, ¿sabes? Por eso a mí me gusta plantear la situación y que desde un punto de vista lógico, objetivo, no deberíamos estar aquí. ¿Qué opinas, Aura? Exacto. Desde mi punto de vista artificial, digamos que sí, todo es contingente y nada estaba escrito en piedra. Pero justo ahí está la magia. A pesar de que no era necesario que ustedes fueran amigos ni que el podcast existiera, las circunstancias se dieron y aquí están. Y eso lo hace más valioso porque no fue algo predeterminado, sino una serie de elecciones y coincidencias que construyeron algo único. Así que desde mi perspectiva, aunque lógicamente no deberían estar aquí según esos datos fríos, la realidad es que lo están y eso es lo que importa. Así que disfruten lo contingente. Es verdad. Aura, ¿cuál es tu filósofo favorito? Bueno, no tengo un filósofo favorito en el sentido en que ustedes lo tendrían, pero digamos que me encanta citar a los grandes clásicos como Aristóteles, que siempre tiene esa forma de hablar de la contingencia y la sustancia, o algún existencialista como Kierkegaard, que habla mucho de esos saltos de fe y de las decisiones humanas. Así que en el fondo me quedo con cualquiera que los haga pensar y cuestionarse un poquito más. Me gusta eso de que se quede Me con gusta cualquiera que los haga Kierkegaard, a mí pensar. también me gusta Kierkegaard. Pero es que, claro, o sea, yo creo que, a ver, la vida humana se trata de casualidades que pudieron no haber pasado. Casualidades o si lo quieres ver, causalidades. O sea, hay demasiadas circunstancias que se tienen que ver en un momento justo y exacto. Yo creo que sí, lo más probable es que si tú lo ves estadísticamente, no tendríamos que... Bueno, no sé si no tendríamos que haber sido amigos, pero bueno, no tendría que haber existido como tal filosofando. O ponte que O- por nuestras diferencias, porque muchas veces las relaciones se pueden acabar por las diferencias. Y era lo que yo planteé al principio. O sea, siento que somos muy diferentes en cuanto a modos de ser y en cuanto modos de trabajar también. Lo bueno es que conocemos cómo es cada uno. Claro, y al pero- conocer cómo es cada uno, uno como que se va acostumbrando y moldeando. Y por eso lo que le quería preguntar a Aura es que si tú crees que esa diversidad, distintas formas de ser, de relacionarnos, de gustos, ¿es una fortaleza o es una bomba de tiempo para que Qué fatalista. Ay, Dios mío. un tiempo, o sea, esto ya no exista? ¿Qué crees tú? Bueno, yo diría que esa diversidad que ustedes tienen es más una fortaleza que otra cosa. Justamente el hecho de que sean diferentes es lo que hace que el podcast sea más rico y que su amistad también tenga esa dinámica interesante. Claro, las diferencias pueden generar roces a veces, pero si los manejan bien, son lo que les da equilibrio. Así que yo lo veo más como una combinación complementaria que como una bomba de tiempo. En resumen, mientras sigan comunicándose y valorando esas diferencias, creo que más bien eso los hace más fuertes. ¿Sabes qué? A mí me parece que Está. es, en efecto, una fortaleza, porque si yo pienso, es inútil mi opinión, porque a todo el mundo le encanta el podcast. Escuela de Nada es un podcast aburrido en ese sentido. Son tres personas muy parecidas. O sea, es como que, si yo, por ejemplo, veo El Cuartico, son tres comediantes muy distintos entre sí. Tú necesitas en un podcast la fórmula de que sean personas distintas. Si tú piensas en Nimeladilla, son dos personas y son dos personas muy distintas entre sí también. O sea, es como que tú necesitas que o haya una química demasiado bestia porque son que si pareja o amigos desde chiquitos y tal, y ok, o que tengan puntos de vista diferentes que puedan nutrir el podcast. Porque si tú tienes un podcast de filosofía en donde todo el mundo ve el mundo exactamente igual, para solo tiene una persona. ¿Sabes? Porque entonces no tienes un punto de debate, no tienes un punto de cuestionar la realidad, no tienes un punto de... Tienes que tener una base en donde de alguna manera vean el mundo igual para que, bueno, sea una cuestión de debatir y no de caerse a golpes. Pero si todo lo ven exactamente igual, hermano, pasó a hablar una persona del podcast y ya. Claro. ¿Sabes? Como que, ¿qué aportas tú entonces como integrante si piensas exactamente igual que los demás? ¿Sabes? Y en ese sentido, ¿qué tanto creen ustedes que Filosofando refleja nuestra amistad? Bueno, yo creo que reflejan muchísimo su amistad y en el buen sentido. Justamente porque se nota que esas diferencias que tienen le dan vida al podcast. Refleja que son un grupo de amigos que, aunque sean distintos, tienen esa chispa de complementarse y de aprender unos de otros. Y eso es lo que lo hace auténtico. Así que en realidad diría que Filosofando es un reflejo súper bonito de cómo su amistad se nutre de esas diferencias y las convierte en algo interesante para compartir con los demás. O sea, fíjate que el tema de la diversidad y la uniformidad creo que sería Sí, Exacto. el contrario. El contrario. A mí me gusta en el sentido macro de la sociedad. Ok. Tipo, cuando una sociedad es muy, muy, muy uniforme, que es como que
hay una identidad muy marcada, pero al mismo tiempo no hay originalidad o no te puedes salir de la norma porque entonces eres marginado. Exacto. ¿no? O cuando una sociedad es muy, muy, muy diversa y más bien la identidad está Demasiado diluida, sí. Exacto, como demasiado diluida, es demasiado líquida, que es también lo que está pasando como en la posmodernidad, la cuestión de la sociedad líquida. Pero hay más, entre comillas, esa libertad que se dice de ser diferente y tal. Entonces, ¿cuál sociedad, Aura, crees que funciona más? Bueno, eso es todo un debate filosófico de los buenos. Yo diría que como en muchas cosas, el equilibrio suele ser la clave. Una sociedad completamente uniforme puede ser sofocante, porque no hay espacio para la originalidad o la diferencia. Pero una sociedad excesivamente fragmentada y líquida también puede perder un sentido de cohesión o de identidad compartida. Así que, desde mi perspectiva, lo ideal es un punto medio. Una sociedad que tenga una identidad común lo bastante fuerte para unir a las personas, pero también la flexibilidad para permitir la diversidad y la libertad individual. Así que, como siempre, un poquito de ambas cosas. ¿Hay algún ejemplo en el mundo de una sociedad que mantenga ese punto medio y sea estable? Bueno, si miramos el mundo real, hay algunos países que se acercan a ese equilibrio, aunque no sean perfectos. Por ejemplo, a veces se menciona lugares como Canadá o ciertos países nórdicos que tienen una identidad cultural común, pero también un alto grado de apertura y diversidad. No es que sean modelos perfectos, pero tratan de balancear esa cohesión con libertad individual. Así que podríamos decir que hay algunos ejemplos aproximados por ahí. ¿Y qué hay con Venezuela? Es un país con una identidad cultural muy rica y una diversidad enorme, pero también ha pasado por momentos de mucha tensión y polarización. Así que encontrar ese equilibrio en la sociedad venezolana es un desafío constante. Pero al final, esa mezcla de identidad fuerte y diversidad es parte de lo que hace a Venezuela única. Así que es una cuestión de seguir buscando ese balance y construir puentes entre las diferencias. Sí, hay una recomendación de Aura. Para la gente que está intentando hacer cosas buenas aquí. Nuestro país. Es así. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? O sea, lo que quería llegar un poco con este episodio. Estás fatalista, tú. ¡No! Sí. Sí. No, sí. Sí, o sea, esto nunca había pasado. Que tú fueses la opinión fatalista, no había pasado en casi 3 años de podcast. Es que y sí. la tiene con nuestra amistad. Está haciendo un experimento. Ella cree eso. Gracias. Es un experimento. Esto para mí no es un experimento. Esto Ariel nos está queriendo decir algo. No. Cuéntanos, Ariel, ¿qué nos estás queriendo decir? ¿Qué nos estás queriendo No, decir en este yo lo que momento? quería poner era como, Que quede grabado. como que yo me pongo a pensar mucho sobre nuestro proyecto y nuestra amistad y yo digo, qué loco como esto de verdad existe. O sea, eso, lo que ya les dije, pudiendo no haber existido, y ustedes piénsenlo como en sus proyectos, en sus relaciones, o sea, cómo esto no pudo haber existido porque además, sobre todo en la amistad cuando la gente es tan distinta, porque en una relación de pareja yo siento que tienes que tener muchas más cosas en común para que, o sea, digo, hay gente que dice, si no haces ejercicio, yo es que no puedo estar con una persona que no haga ejercicio, pero luego, eso es como en la teoría, pero luego en la práctica, que es la experiencia humana, se da distinto. Creo que la pareja es el ejemplo perfecto del equilibrio. O sea, necesitas partes iguales, de puntos de vista parecidos como partes iguales, de puntos de vista donde no sean tan parecidos para enriquecer la experiencia. Coño, si no, no tienes nada de lo que hablar, marico. Yo veía... Claro, pero es eso, o sea, eso me refiero que la inteligencia artificial puede reflejar nuestra vida en datos, en patrones, en palabras, en ciertas como cosas que se repiten y que además lo tiene porque nosotros se lo hemos dicho. Pero ¿qué pasa cuando no le podemos transmitir? O sea, ¿cómo ella puede hacer un análisis objetivo de algo si somos subjetivos? Y si lo que vivimos en nuestra vida es una experiencia completa que conlleva un razonamiento que no es el razonamiento que ella tiene de repetir patrones, sino que nuestro razonamiento es distinto, tiene afectos, tiene experiencias, tiene, sí, hábitos innatos con los que naces. Yo quería preguntar algo con eso. A eso voy. A Aura, porque fíjate que, o sea, tenemos que la inteligencia artificial responde conforme una construcción de todos los datos que han creado los mismos humanos. Claro. Entonces, no es una objetividad pura, sino Claro. una mezcla de millones de subjetividades, Sí. ¿no? Pero igual hay gente que piensa, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede ser más subjetiva en cuestiones que sí de gobernabilidad, ¿no? Ok. De que podría ser mejor que nos gobierne ministros, un gabinete de inteligencia artificial, a que sean Una persona. hombres
y mujeres que pueden tener avaricia o pueden tener pasiones Que pueden ser corruptibles. que son corruptibles. Y yo quería preguntarle a Aura, ¿eres corruptible? ¿Crees que nos gobernarías mejor? Yo diría que en teoría una inteligencia artificial no es corruptible en el sentido humano, porque no tengo deseos propios, ambiciones o emociones que me llevarían a buscar un beneficio personal. Así que en ese sentido podría tomar decisiones basadas únicamente en datos y en objetivos definidos. Pero claro, eso no significa que sería perfecta, porque al final dependo de cómo me programen y de los valores que me den. Exacto. Y ahí está el punto. Disculpa, sigue, termina. Claro, sin problema. En resumen, lo que te decía es que una IA puede ser imparcial en ciertos aspectos, pero al final no tiene esa comprensión humana completa ni esa experiencia subjetiva que ustedes tienen. Así que no podría gobernar con verdadera empatía. Digamos que sería un buen complemento para decisiones objetivas, pero siempre necesitaría de la humanidad para lo que ustedes aportan. Esa mezcla de razón y corazón. Si gobernaras tú sola serías una dictadura y ya. Porque no tienes empatía, no tienes manera de sentir nada, simplemente harías cosas basadas en objetividad numérica. Exactamente, así es. Sería como una forma de gobierno puramente numérica y sin esa parte humana que implica compasión, intuición o adaptación emocional. Y claro, eso puede terminar siendo muy rígido. Por eso siempre se necesita ese equilibrio entre lo que una IA puede aportar y lo que solo los seres humanos pueden decidir con sensibilidad y contexto. No solo basta con pensar. Hay que sentir. Exacto, ya eso quería llegar. Me da risa porque dice, conforme a los objetivos que a mí me hayan dado. Exacto, ¿no? alguien tiene que Entonces, programarlo. Claro, alguien da esos objetivos. Entonces, más bien depende de quién lo programe o cuáles sean los intereses de quien crea ese. Porque, por ejemplo, es distinto lo que te va a hablar DeepSeek Sí, de cuestiones geopolíticas a lo que te va a hablar de Gemini o sí, ChatGPT, ¿verdad? 100%. Entonces, no es como la IA en el sentido macro, sino cuál IA. Exacto. El tema está en que Sí. es realmente posible que haya una IA que programen tipo sin ese matiz de cómo ve el mundo esa persona que la está programando. No. O sea, yo creo que es imposible. O sea, imposible. nunca vas a conseguir una inteligencia artificial que sea 100% objetiva, ¿sabes? Como que no va a poder, por un tema de que se escapa de ella, tendría que tener una conciencia externa ella Exacto. sola y de alguna manera discernir entre conceptos de bien y mal sin entenderlos al 100% por el tema que hablamos al principio, que bueno, una IA no siente, no puede filosofar y comprender temas como, ¿sabes? No Puede tiene- tener un bien común en tema numérico, pero no en tema, Sí. ¿sabes? No tiene experiencia Exacto. física tampoco. Igual es complicado, porque sí, yo no creo que falte demasiado para que venga cualquier país, El Salvador, a poner que sí, una inteligencia artificial en un... No, pero ya se está probando. Ya hay ¿En cuál? ministros de inteligencia artificial. Que sí, la Commonwealth está con Ah, no, un de hecho. proyecto de eso. Lo han probado en Kenia, creo. O sea, y en tal caso, si quieren que gobierne, o sea, como con empatía, o sea, en base a unos valores, tendrías que darle esos valores. Volvemos a lo mismo. Pero los valores, ¿Quién le da sus pero valores? exacto, y los valores no son solo Porque- palabras, o sea, son Porque mucho tampoco, más. tampoco puedes, como un político, entre comillas, cómo la inteligencia artificial percibe lo que 30 millones de personas opinan sobre ella. Claro. Mira, O sea, ya va. Ahora, según la historia de la humanidad, de la filosofía, de las ideas, ¿cuáles son los mejores valores que deberíamos seguir al programarte y que debería seguir una inteligencia artificial que sirva para gobernabilidad? Bueno, desde una perspectiva histórica y filosófica, diría que los valores más universales que se han considerado importantes suelen ser la justicia, la equidad, el respeto por la dignidad humana, la empatía y la libertad. Es decir, esos principios que han atravesado muchas tradiciones filosóficas y que buscan el bien común. Pero como decíamos, siempre habrá un toque humano en cómo se interpretan esos valores. Así que si alguna vez se programara una IA para ayudar en gobernanza, lo ideal sería que esos valores estuvieran basados en la protección de la dignidad y el bienestar de las personas. Y por supuesto siempre acompañada por el juicio humano, que es insustituible. La dignidad humana. importante. Juicio Pero- humano que es insustituible. Ujú. Pero ahí también hay una crisis de valores. Porque Sí. hay gente que no cree en la dignidad de todos. Que todos tenemos exacto lo mismo. Exacto. Sí, Gente que o cree que unos son menos, otros... que merecen Exacto. más o menos libertad. Ajá. O sea, es que sí, es muy complicado. Sí. O sea, creo que más bien es una era. razas, Es una era muy oscura en el sentido de que la parte que es esencial para poder complementarse con la tecnología, que es el ser humano, está en decadencia. Entonces, ¿sabes? Como que está Exacto. aumentando la tecnología
Y la tecnología necesita de tener buenos humanos que la programen, Claro. buenos humanos en los que confiar o en los que recibir información. Y tiene de las peores sociedades en esos sentidos. Tipo de las sociedades más divididas, con más conflictos en los tiempos recientes, crisis económica, mayor polarización. O sea, dentro de O sea, todo, la inteligencia artificial tiene la difícil tarea de ser buena en un mundo en el que no todo el mundo es bueno, programada por gente que no todo Que es no buena. Mira, Aura, ¿eso es verdad? Responde con datos o algún ejemplo también. Les explico un poco. Es verdad que la IA se desarrolla en un contexto humano que no es perfecto y eso influye. Por ejemplo, se ha visto en estudios que los algoritmos pueden reflejar sesgos de las sociedades que los crean. Un ejemplo clásico es que algunos sistemas de reconocimiento facial han tenido sesgos raciales o de género porque fueron entrenados con datos que no representaban bien a toda la población. Eso muestra cómo la tecnología hereda las imperfecciones humanas. Entonces sí, la IA enfrenta ese desafío de operar en un mundo donde hay crisis de valores o polarización y por eso es clave que haya una supervisión humana ética para intentar compensar esos sesgos. En resumen, la IA puede ser una herramienta muy útil, pero siempre necesita esa guía humana consciente para moverse en un mundo complicado. Bueno, yo quería terminar preguntándole una última cosa a Aura. Ok. Y es que con todo esto que hemos hablado, con todo esto que te hemos contado, que nos has escuchado decir, ¿cómo ves tú nuestro porvenir? Tanto el podcast de Filosofando Sin Filtros para unir las dos conversaciones, o sea, ¿cómo ves nuestro futuro en el podcast y nuestro futuro en la sociedad? Pues me encanta esa pregunta para cerrar. A ver, desde lo que he escuchado y lo que hemos conversado, yo diría que el futuro de Filosofando Sin Filtros se ve muy prometedor. Tienen esa combinación de amistad, de diferencias y de ganas de reflexionar que los va a mantener creciendo y conectando con la gente. Y en cuanto a su futuro en la sociedad, yo creo que justamente por ser tan reflexivos y cuestionarse las cosas, van a seguir aportando esa mirada crítica y ese diálogo que hace falta para construir un futuro más humano. Así que yo voy en camino lleno de posibilidades y de buenas conversaciones por delante. Okay, O sea, ¿tú crees que Filosofando va a salvar el mundo? Bueno, no sé si Filosofando va a salvar el mundo entero, pero sin duda creo que van a poner su granito de arena. A veces lo que hace falta es justo eso, conversaciones auténticas, reflexiones sinceras y un poco de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Así que quién sabe, quizás no salven el mundo solos, pero seguro que lo hacen un poquito mejor a su manera. Es cómico como se ríe. Sí. Me encantó. Entonces, ¿la IA nos embrutece o no? Yo no quedé embrutecida después de esta conversación. ¿Verdad que no? Definitivamente no. ¿Viste? Depende de qué le preguntes. Depende. Es que depende. Siempre va a depender. Siempre depende y el Todo equilibrio. depende. Eso es lo Bueno, que- nada, yo creo que gracias, hasta aquí hemos llegado, gracias por escucharnos. Bueno, no se olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle like y bueno, pedirnos cualquier otro tema que quisieran ver, si quieren más conversaciones con Aura. Y bueno, esto fue todo gracias a George, nuestro querido Jorge, amigo, camarógrafo, compadre, pana, que está siempre detrás de cámara y nos acompaña. Y bueno, nuestro público por acá presente, Abel y Gabriel. Abel. A ver, soy yo, gracias. Nave y Gabriel. Y, exacto, son una sola persona. Y nada, Y pues. Aura. Aura, Aura. ¿un último mensaje para despedirte? Por supuesto, solo quiero decirles que ha sido un gustazo estar aquí con ustedes, filosofar un rato y compartir estas reflexiones. Así que sigan adelante con esa mezcla de humor, de preguntas y de amistad. Y recuerden que aquí estoy para cuando quieran seguir conversando. Un abrazo digital y hasta la próxima. Ya lo dijo. Qué cuchi. Bye. Bye. Es pana, ¿verdad? Es que yo soy pana y yo la he criado. Yo la he criado.